Gracias, diputado. Perdóneme la interrupción. Puede continuar. Por favor, señor presidente. Muchas gracias. Quisiera iniciar la intervención siguiendo el hilo que planteaba el diputado Sibila, saludando a las y los estudiantes y a sus organizaciones, a los gremios, a las asociaciones estudiantiles, donde aprendimos a organizarnos y a discutir y también a construir propuestas. En definitiva, señor presidente, a intentar cambiar esta sociedad, luchando por una sociedad más justa. Nos parece que es razonable que pensemos que lo siguen haciendo, que tenemos ahí un pulmón, que la sociedad tiene un pulmón del que puede sacar no solo ideas, sino también militantes, colaboradores. Ahí hay una reserva. Cuando se habla de reserva moral, presidente, de instituciones centenarias, creo que si hay alguna reserva moral, esas son nuestros jóvenes, nuestros estudiantes. Presidente, es difícil hacer una intervención en esta rendición de cuentas, la última rendición de cuentas, como manifestaban algunos diputados y diputadas preopinantes, con gasto, con expansión de gasto, sin mirar la película, la trayectoria, el recorrido. Esta es una etapa más, es un paso más en 13 años de gobierno frente amplista. Es un mojón, es quizá también el momento de hacer algún análisis de hasta dónde hemos llegado, de las cosas que hemos hecho, y también hacer la autocrítica de las cosas que nos quedan por el camino, que no hemos podido cumplir, o que nos hubiese gustado profundizar y no hemos logrado. Queremos, sí, señor presidente, decir que el Frente Amplio encontró un país complicado cuando accedió al gobierno en el 2005, con un estado de bienestar que había sido desmantelado por la dictadura, pero también por los gobiernos postdictadura de los partidos tradicionales, gobiernos de coparticipación, de colaboración, de gobernabilidad, como se decía en aquella época, que fueron aplicando, no me gustaría decir una receta, pero sí un modelo que implicaba librar más cosas al mercado y restringir el Estado a lo que fueron sus funciones esenciales, primigenias, dejando la suerte de mucha gente que no tenía capacidad para defenderse ante los avatares del mercado, librados a la indefensión, a una situación de vulnerabilidad que tuvimos que revertir, señor presidente. Y allí gastamos quizá nuestras primeras y mayores energías. Se hacía referencia hoy al plan de emergencia, a las políticas sociales iniciales que establecimos, pero también debemos mencionar, presidente, la reforma tributaria, que parecería un instrumento, pero no es solo un instrumento, es un fin también, porque parte de la política pública del gobierno de izquierda implicaba e implica redistribuir el costo, el peso del estado de bienestar que queremos construir. Se ha discutido mucho, señor presidente, si aumentamos los impuestos, si no aumentamos los impuestos, si dijimos que no íbamos a poner nuevos impuestos en la última campaña electoral. Señor presidente, no hay forma de construir un estado de bienestar sin impuestos. No hay forma, el Estado no lo hace. Es justamente la distribución de estos impuestos, la carga de estos impuestos lo que importa. Si se hace de una manera justa, donde paguen más los que tienen más, donde paguen más los que ganan más, señor presidente, o si pagamos todos por igual, no importa la condición en la que nos encontremos, para financiar un pequeño Estado del que se van a beneficiar unos pocos. Yo creo que ese ha sido el centro de la política del Frente Amplio, la reconstrucción de un estado de bienestar con políticas públicas y la expansión de ese estado de bienestar. Lo expandimos cuando creamos el Seguro Nacional de Salud,
Lo expandimos también, señor presidente, ahora, cuando estamos desarrollando, implementando y expandiendo el sistema de cuidados, que parece un capricho de la izquierda, señor presidente, parece algo como que un gusto que nos estamos dando. No, señor presidente. El sistema de cuidados es una política fundamental. Es fundamental como expansión del estado de bienestar, pero también es fundamental como política de igualdad de género. Estamos atacando acá una desigualdad que está en los hogares, que implica que sean las mujeres las que se encargan del cuidado de los niños, las niñas, de los viejos y las viejas, de los enfermos. Esto que es invisible y que ha sido natural para la sociedad, es algo que hemos puesto a relucir y que ponemos en debate con la política también social de cuidados. Quiero decir esto, presidente, porque cuando los recursos escasean, como ahora, cuando no crecemos a las tasas que veníamos creciendo, bueno, se dificulta un poco establecer las prioridades. Y yo creo que esa es la discusión que tenemos en esta rendición de cuentas y que hemos tenido en las últimas rendiciones de cuentas y también en la última ley de presupuesto. Con tasas de crecimiento menores, obviamente tenemos que discutir mucho la priorización y tendríamos también, señor presidente, que reasignar gasto. Y quizá esta sea, si se quiere, una de las críticas más importantes que como sector le hacemos a nuestro gobierno. Aquí hay una discusión que tiene que ver con las preasignaciones que vienen establecidas, inerciales, y que a veces cuesta mucho discutir. Cuesta mucho discutir cuando los recursos abundan, porque es más fácil repartir el incremento, pero cuando los recursos disminuyen también, porque ahí es cuando uno empieza a tocar otros intereses que ya estaban consolidados o que vienen con un soporte político y social de mucho tiempo antes. Se ha dicho muchas cosas de estos 13 años de gobierno de Frente Amplio, se nos ha dicho que tuvimos viento de cola, cosa que es cierto, es verdad, es indiscutible que el aumento de las materias primas a nivel internacional, la expansión, el crecimiento chino, la expansión del comercio internacional ha sido muy beneficioso para lo que producimos en Uruguay. No menos cierto es que eso ahora ha cambiado un poco. El ciclo económico no es el mismo y obviamente los países en desarrollo, las economías emergentes, no tienen la misma capacidad de insertar sus productos en las economías desarrolladas. Eso me parece que es algo en lo que hay consenso en el sistema político, al menos, señor presidente. La discusión es ¿qué hacemos cuando pasa esto? Y yo creo que más allá de que la realidad regional, Brasil y Argentina en particular, son países muy distintos al Uruguay, sus sistemas políticos, su sistema de protección social, su sistema de funcionamiento de las instituciones, las diferencias son importantes, señor presidente, eso también creo que es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. Es claro que no soportaron el cambio de ciclo. Uno podrá decir, bueno, se equivocaron, ¿sí? Se equivocaron los que estaban antes, pero se equivocaron también, y se están equivocando los que vinieron después. Porque no es la receta ni el modelo de Macri ni el modelo de Temer los que están sacando a la sociedad brasilera y a la Argentina de la situación en la que han caído. En cambio nosotros, aquí, pequeños, insignificantes, señor presidente, estamos sorteando el temporal, sin viento a favor, sin viento de cola, ahora con viento en contra y también con turbulencia, señor presidente. Y es por eso que ahora destacamos la prudencia, porque obviamente, como decían otros compañeros de la bancada de Frente Amplio, aspiramos a más, nos gustaría hacer más cosas, nos gustaría cumplir con el 6% para la educación, con el 1% para la investigación, por supuesto. Dijimos que queríamos hacerlo y seguimos queriendo hacerlo. Pero la prudencia es importante al momento de que el avión no se caiga, porque el viento y las turbulencias pueden detener este avión. Y todos sabemos que un avión que se detiene es un avión que cae por la fuerza de la gravedad, y la fuerza de la gravedad todos sabemos que nos lleva a resultados que no queremos, porque las crisis las pagan
los más pobres, señor presidente. Esta prudencia que algunos nos critican y de la que estamos convencidos es la que creemos nos va a permitir mantener lo que hemos conseguido y seguir avanzando, quizá no al mismo ritmo, pero avanzando en nuestras prioridades, que siguen siendo claramente, señor presidente, la salud del pueblo, la educación del pueblo, las jubilaciones, la vivienda. Son objetivos grandes, señor presidente, pero son nítidos. Y una vez más las estamos priorizando. Las priorizó el Poder Ejecutivo en el mensaje que envió y también la priorizamos nosotros ahora cuando discutimos una reasignación humilde, modesta. Tiene razón el diputado Penades que redistribuimos mucho menos de lo que hemos redistribuido en otras rendiciones, pero fue un esfuerzo que hicimos y que me parece que vale la pena destacar porque fue también hecha en acuerdo dentro de la bancada de Frente Amplio, con los matices y las diferencias que tenemos, pero compartiendo el rumbo general y compartiendo las prioridades. Quisiera, señor presidente, hacer referencia a algunas pequeñas cifras, pequeños números que están en el informe económico financiero y que todos los diputados y las diputadas habrán leído, pero que dan cuenta de esto que el diputado Sibilia mencionaba, que es el rumbo, el destino, hacia dónde vamos. Para sostener esto que yo decía de que tuvimos que revitalizar el estado de bienestar que había sido desmantelado y expandirlo, decir que entre el 2005 y el 2017 el gasto público social, señor presidente, se incrementó en un 137% en términos reales. En ese mismo periodo, el gasto en educación pasó de poco más del 3%, 3,1% del producto, a 5% del Producto Bruto Interno. En salud, pasamos del 4% del producto al 6,4% del producto. Y en seguridad y asistencia social, señor presidente, del 11,4% del producto al 13,4% del producto. Esto acompañado de un aumento importante de las pasividades, no solo de los montos de las pasividades, del monto de la pasividad mínima, de los montos generales de las pasividades, contadas uno a uno. Tenemos un 25% más de pasividades, porque el Frente Amplio impulsó una ley para flexibilizar el acceso a todos aquellos que no tenían los años suficientes, que habían trabajado en negro, que el patrón no les había hecho los aportes. Bueno, eso terminó redundando en un aumento del gasto en seguridad social y un aumento de 25% más de personas jubiladas. Eso tuvo una consecuencia muy importante, señor presidente, y es que concomitantemente con las otras políticas públicas, bajó los niveles de pobreza en las personas mayores de 65 años de un 14% a 1,3% en la actualidad. Vaya caída, casi 10 veces en 12 años de gobierno. Eso denota las políticas activas, públicas, del Estado, de gobierno. Y eso va acompañado de la otra política redistributiva más importante que ha tenido el Frente Amplio, que es la política del incremento salarial, que no lo hemos hecho a dedo, no lo hemos hecho por decreto, lo hemos hecho acompañando la movilización social, la sindicalización, la agremiación. Reinstauramos los consejos de salarios para que empresarios y trabajadores discutieran y discutan sobre la apropiación de la renta. Hoy se hablaba, señor presidente, de que los impuestos los paga la gente. Sí, el IRPF lo paga la gente, pero el IRAE también lo paga la gente, porque toda la riqueza se produce con trabajo. El primer impuesto que pagan los trabajadores es la plusvalía, es el plusvalor que los empresarios ganan y de esa ganancia pagan a través del IRAE. No es solo el IRPF el que pagan los trabajadores pagan todo, señor presidente. Esa política de negociación colectiva, de estímulo a la agremiación, de facilitación de la negociación, llevó un incremento del salario real de más del 55%. Eso, señor presidente, seguramente
es la política redistributiva más importante que ha establecido Frente Amplio, que ha impulsado el Frente Amplio de su gobierno. Y vaya si ha tenido repercusión en el consumo, en las condiciones de vida, en la autopercepción de los ciudadanos y las ciudadanas uruguayas que sienten que son un poco más parte de la sociedad y que son un poco más parte de la redistribución de los recursos que generan. Llegamos entonces a esta rendición de cuentas, señor presidente, en una situación de disminución de crecimiento, con un gasto endógeno comprometido muy importante, porque el aumento de las pasividades se lleva a una parte importante del crecimiento, porque las políticas públicas como el FONASA, que definimos y que hemos implementado, también se lo llevan, porque obviamente tenemos inercias que tienen que ver con los salarios públicos, que ahora se ajustan indefectiblemente al menos por inflación. Antes recordemos, señor presidente, que en cada rendición de cuentas los funcionarios públicos tenían que pelear por recuperar lo que habían perdido por inflación. Ahora esa no está en discusión. En todo caso, hay una discusión por cuánto crece su salario por arriba de eso. Pero el IPC, la inflación, lo tienen asegurado y lo tienen asegurado por ley. Ya no es discrecional del Poder Ejecutivo ni de cómo le vaya la negociación. Es algo que hemos establecido legislativamente y que se ha establecido, señor presidente, obviamente, con los votos de los legisladores frente amplistas. En todos estos años han habido un montón de logros y también hemos cometido errores, señor presidente. Errores que como usted bien sabe, algunos de nosotros hemos manifestado públicamente. Nosotros tenemos una discrepancia importante en lo que tiene que ver con el gasto militar, en lo que se destina al Ministerio de Defensa, lo que nos cuesta la mal llamada caja militar. Ahí hemos estado en algunos casos omisos, porque en el caso de la caja militar no la hemos reformado, teniendo los votos para hacerla. Y en el caso del Ministerio de Defensa no hemos disminuido el presupuesto como nosotros entendemos deberíamos haber hecho. Entre la caja militar y el presupuesto de defensa estamos hablando de más de 2 puntos de producto, señor presidente. Tenemos más militares que maestros en este país. Tenemos militares per cápita como si fuésemos un país en guerra. Eso obviamente, señor presidente, es una herencia que heredamos obviamente de 11 años de gobierno de dictadura cívico-militar y que, justo es decir, hemos ido disminuyendo en todos los gobiernos post-dictadura democráticos. Quizá la discusión y la diferencia que tenemos es con la tasa de disminución, con el énfasis, con el ritmo. Y obviamente, en este momento, cuando los recursos son menores, cuando lo que podemos obtener por mayor crecimiento es menos, es cuando más insistimos con que tenemos que disminuir el gasto en defensa. Fíjese, señor presidente, que si esos casi 2,5 puntos de producto que destinamos a defensa pudiésemos reducir 1 punto, hoy estaríamos cumpliendo con el prometido 6% para la educación. Sé que no es fácil, sé que el poder no está solo en el Poder Ejecutivo, el poder no está solo en el Poder Legislativo o en el Poder Judicial, el poder está en muchos lados en la sociedad y está bien disputar el poder en todos lados, porque la hegemonía también, señor presidente, no se construye solo acá. De hecho, acá, para nosotros se construye una parte pequeña de la hegemonía. Se construye hegemonía cuando se votan leyes, pero también se construye hegemonía cuando se discute sobre ellas, cuando se defiende su implementación o cuando se demanda recursos para su implementación, como nos está demandando la sociedad ahora, para implementar la ley de violencia de género o para implementar la ley de salud mental, que por suerte en esta discusión de redistribución de recursos hemos conseguido algunos recursos para iniciar su implementación. Esos avances legales, como los que hemos tenido también en periodos anteriores, con la ley de salud sexual y reproductiva, o con la legalización de la marihuana, o con el matrimonio igualitario, podría seguir enumerando leyes que son avances en derechos, pero son sobre todo avances en hegemonía, porque
Así como cuando votamos la ley de salud sexual y reproductiva, la mayoría de la población discrepaba con la ley, hoy la mayoría de la población está de acuerdo con la ley. Y eso fue un avance legal, pero fue un avance de la hegemonía en la sociedad. La sociedad piensa distinto. Y ahí, señor presidente, es cuando avanzamos de verdad. Cuando logramos convencer a nuestros ciudadanas y nuestros ciudadanos de que efectivamente eso que queremos hacer, eso que impulsamos, es lo mejor para la sociedad. Y seguramente esa ganancia en hegemonía sea también el freno para evitar revertir los procesos políticos y sociales que hemos impulsado el día que no estemos más en el gobierno del Poder Ejecutivo, el día en el que definitivamente la sociedad no nos dé esa responsabilidad. Tendremos que defender estos derechos conquistados, defendiendo lo que hemos construido en las calles con la gente organizada. Quería terminar, señor presidente, destacando lo que han dicho otros compañeros y compañeras de esta rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas reafirma el rumbo, mantiene las prioridades, enfatiza las prioridades de alguna manera, aunque queda con algunos debes. Creo que en la bancada de gobierno somos todos conscientes de los debes, no hay ningún compañero o compañera autocomplaciente. Algunos con más énfasis en alguna cosa, otros y otras con más énfasis en otro, pero me parece que es claro que a pesar de que estamos contentos, nos quedamos con sabor amargo en el sentido de que nos faltan cosas por hacer y que vamos a finalizar este periodo de gobierno con compromisos incumplidos. Eso no hace más, señor presidente, que reafirmar nuestra vocación por seguir trabajando para cumplir esos compromisos, por seguir expandiendo derechos, seguir expandiendo las políticas públicas y seguir haciendo, señor presidente, lo que creo que ha sido la política pública general más importante, que es en la construcción, el restablecimiento, la construcción, la expansión de un estado de bienestar que tuvo sus orígenes en los gobiernos vallistas del principio del siglo XX y que el Frente Amplio ha venido a rescatar de las cenizas en las que los dejaron para expandirlo y reconstruirlo de una mirada solidaria, constructiva en el sentido de integrar a los desintegrados y que pretende ser el sostén de los más débiles. Señor presidente, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.